Buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro primer encuentro síncrono en la materia Derecho Aduanero. Mi nombre es Mayela Morales, para los que no me conocen. Estoy tomando esta asignatura, por eso es que tenemos algunas diferencias en los tiempos con respecto a otras asignaturas. Estamos tomando esta asignatura pues recientemente y soy abogado, obviamente. Y vamos a iniciar esta unidad 2 o este módulo 2 hablando hoy en día sobre la administración aduanera en Venezuela. Fíjense ustedes que todo lo que se refiere a la administración aduanera, vimos en el módulo 1 o intentamos ver en el módulo 1 que está regulado y está reglamentado por las normas que están en la Constitución Nacional, donde están establecidos los principios fundamentales de esta actividad aduanera. En Venezuela la actividad aduanera es una de las instituciones, de las actividades fundamentales y sobre las que no solamente el Estado venezolano, sino cualquier Estado tiene un interés especial por el hecho de que a través de ella se obtienen los recursos o gran parte de los recursos con los cuales el Estado gestiona todo lo que es su función pública. Entonces, todo lo que se refiere a la actividad aduanera está principalmente establecido o tiene su marco fundamental en la Constitución Nacional y tiene su desarrollo en la Ley Orgánica de Aduanas. Recordemos que esa es la función de las leyes orgánicas, el desarrollo de los principios fundamentales que están establecidos en la Constitución. Por eso, en su primera actividad, era necesario que ustedes identificaran cuáles eran los principios fundamentales que estaban contemplados en la Constitución y cuáles eran los principios fundamentales que están contenidos en la Ley Orgánica de Aduanas. Entonces, de allí deriva el ámbito de aplicación de esta ley o esta materia aduanera. La materia aduanera tiene como ámbito de aplicación primeramente todos los contenidos o los principios que están establecidos en la Constitución Nacional. Además, esos principios que están desarrollados dentro de la Ley Orgánica de Aduana y todos aquellos aspectos especiales en materia aduanera que vienen dados por los tratados y convenios internacionales suscritos por la República y que obviamente han tenido su proceso de conversión en leyes de la República. ¿Cuál es la finalidad de esa administración aduanera? La administración aduanera tiene por finalidad intervenir, facilitar y controlar la entrada y salida de bienes y de mercancías, no solamente dentro del Estado venezolano, sino dentro de cualquier Estado. Para eso es la actividad de la administración aduanera, para reglar, para controlar, para intervenir todo lo que se refiere a el tráfico, el comercio de mercancías a través de las distintas aduanas, de los distintos puertos y aeropuertos que son la puerta de entrada para nuestro país. El servicio aduanero va a estar integrado entonces como parte de esa administración aduanera por el presidente de la República en Consejo de Ministros, el ministro del Poder Popular con competencia en materia de finanzas y el jefe de la administración aduanera. Nosotros sabemos que hay un instituto que es el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, que es el CENIAT. El CENIAT tiene un superintendente, pero dentro de cada una de las aduanas que están establecidas dentro del territorio nacional, cada una de esas aduanas también tiene una jefatura del servicio aduanero, que es la máxima autoridad dentro de esa área geográfica que nosotros vamos a ver más adelante,
como se denomina según la ley. Ahora bien, dentro de ese servicio aduanero, dentro de esa administración aduanera, existe para el Estado, para la administración, lo que se llama la potestad aduanera. La potestad aduanera es la facultad que tienen las autoridades en materia de administración y servicio aduanero para intervenir sobre los bienes a que se refiere la Ley Orgánica de Aduanas, para autorizar o impedir el desaduanamiento de esos bienes. Desaduanamiento significa la salida o la entrada de esos bienes dentro del área de la aduana. Ejercer los privilegios fiscales que tiene el Estado, por supuesto, determinar los tributos exigibles, aplicar las sanciones procedentes y ejercer los controles previstos en la legislación aduanera. Vamos a ver cuáles son esos bienes que están sometidos a la potestad tributaria. Primero, toda mercancía que vaya a ser introducida o extraída al territorio nacional. Es decir, cualquier tipo de mercancía que sea objeto de importación, de exportación o de tránsito a través del territorio nacional. Luego tenemos los bienes que forman parte del equipaje de los pasajeros y los tripulantes. Los pasajeros y los tripulantes que ingresan o salen del territorio venezolano los bienes que ellos portan, que forman parte de su equipaje, pueden ser igualmente objeto de la potestad o estar sometidos a la potestad tributaria. Los vehículos o medios de transporte, comprendidos sus aparejos, repuestos, provisiones de a bordo, accesorios e implementos de navegación y movilización de carga o de personas. Hola, hola, ¿cómo estás? Que sean objeto de tráfico internacional o que conduzcan las mercancías y bienes, así como las mercancías que dichos vehículos o medios contengan, sea cual fuere su naturaleza. Entonces forman parte de esos bienes sometidos a potestad tributaria y lo vamos a ver en un momento, esos vehículos de transporte. Las mercancías, medios de transporte y demás efectos cuando sean objeto de tráfico interno en aguas territoriales o interiores, espacio aéreo nacional y zona de vigilancia aduanera, áreas especiales de control, de almacenes generales de depósito, depósitos aduaneros y almacenes libres de impuestos. Entonces, todos estos bienes forman parte de los bienes sometidos a potestad tributaria. ¿Qué es esto de la zona primaria aduanera? Fíjense que dentro de el territorio nacional existen unas áreas especiales, unos espacios especiales donde se va a ejercer esa potestad aduanera y donde ingresan o desde donde salen todas las mercancías que son objeto de actividad aduanera. Dice la ley, la zona primaria aduanera es aquel lugar del territorio aduanero nacional habilitado por la aduana para la realización de las operaciones materiales de recepción, almacenamiento y movilización de mercancías que entran o salen del país. Eso es básicamente lo que es una zona primaria aduanera. Es una extensión territorial habilitada por la aduana para hacer esas actividades de ingreso o egreso de esas mercancías. ¿Cuál es la forma como se va a tratar esta zona primaria aduanera? ¿Cuál es la regulación que se aplica en esa zona primaria aduanera? Primero, las mercancías que ingresen a la zona primaria no podrán ser retiradas de ella, sino mediante el pago de los impuestos, tasas, penas pecuniarias y demás cantidades legalmente exigibles, y el cumplimiento de otros requisitos que pudieran estar sometidas. Es decir, mientras
las mercancías que hayan sido ingresadas en la zona primaria no hayan cumplido con los requisitos de ley, no pueden abandonar, no pueden salir de esa zona primaria aduanera. Dentro de ese régimen, la administración aduanera también podrá autorizar excepcionalmente el retiro de esas mercancías, siempre y cuando se establezca garantía suficiente a la nación correspondiente al pago de todo lo que se refiere a esos impuestos o esas tasas que corresponden por el hecho de la actividad aduanera y por el servicio aduanero. Igualmente, el Tesoro Nacional tiene facultad para perseguir y aprender las mercancías que, sin haber cumplido todos estos requisitos, han salido de la zona primaria aduanera. ¿A través de qué medio o a través de qué funcionarios el Tesoro Nacional va a hacer perseguir y aprender estas mercancías? Utilizando la fuerza pública, utilizando la Guardia Nacional y otros funcionarios públicos. Y finalmente, la administración aduanera tiene facultad para retener todas las demás mercancías que correspondan a un mismo destinatario cuando ha habido demoras en el pago de esos impuestos, de esas tasas a que está obligado con respecto a una mercancía, mientras tanto no se ha pagado el resto de las mercancías que pudieran ingresar a esa zona primaria aduanera, tiene la facultad la administración para retenerlas. El comercio internacional, lo más usual es el tráfico de mercancías. Ya sabemos que hay distintos tipos de tráfico. Hay tráfico de personas, en el buen sentido, que hay tráfico legal de personas, pero también existe tráfico de mercancías. Entonces, la ley orgánica de aduanas establece todo lo conducente a lo que se refiere a ese tráfico de mercancías. En primer lugar, la ley nos habla de lo que son los vehículos de transporte. Y aquí, cuando la ley habla de vehículos, no se refiere solamente a el transporte terrestre, sino cualquier vehículo que pueda ser utilizado. Por ejemplo, un barco es un vehículo de transporte a los fines de la ley. Un avión es un vehículo de transporte a los fines de la ley. Son los vehículos que practican operaciones de tráfico internacional para la ley. Esos vehículos deben contar obligatoriamente con un representante que esté domiciliado en el país y que además otorgue garantía a favor del Tesoro Nacional para los efectos del cumplimiento de las obligaciones que le corresponden. Ya vamos a ver la obligación fundamental que tienen las personas que conducen estos vehículos de transporte. Igualmente, esos vehículos de transporte pueden ser objetos de requisa en cualquier momento y esa es una requisa que puede ser aleatoria. No necesariamente todos en todo momento van a ser requisados, sino que aleatoriamente la administración puede decidir la requisa de ese y del vehículo y de la carga que lleva ese vehículo. Ahora bien, dentro de ese tráfico de mercancías, ocurre siempre la carga y descarga de la mercancía. Es decir, el vehículo de transporte trae una carga y esa carga llega a la zona primaria aduanera. Entonces, ¿cuál es el régimen en el caso de la carga y descarga de mercancía? El documento fundamental para poder realizar la carga o descarga de mercancía dentro de la zona primaria aduanera es el llamado manifiesto de carga. ¿Okay? Ese manifiesto de carga debe registrarse en el sistema aduanero automatizado 48 horas antes de la llegada o de la salida cuando se trata de carga marítima y hasta con 4 horas de anticipación cuando se trata de carga por vía aérea o terrestre.
¿Qué contiene ese manifiesto de carga? Toda la descripción de la carga, de la mercancía que se está cargando o descargando, es decir, cantidad, tipo de mercancía, cuál es el origen desde donde sale esa mercancía, cuál es el destino de esa mercancía, quiénes son los propietarios, quiénes son los responsables de esa mercancía. Ahora bien, esa descarga no puede realizarse, no puede efectuarse sin haber registrado el respectivo manifiesto de carga ante la administración aduanera. Es decir, es imposible realizar la carga o descarga sin que primeramente no se haya registrado el manifiesto de carga. ¿Y quién debe hacer? El responsable del transporte de la mercancía. Ese es el autorizado para realizar el manifiesto de carga. Una vez que esa mercancía ha ingresado a la zona primaria aduanera, que se haya descargado o incluso la mercancía que está en tránsito hacia otro país, hacia otro destino, debe ser entregada a los responsables de los recintos, almacenes o depósitos aduaneros autorizados, que pueden ser públicos o pueden ser privados. O también se puede hacer esa entrega a quien acredite debidamente ser el propietario o el representante del consignatario, porque a veces las mercancías son entregadas no directamente a su propietario, sino a un consignatario que es el que realiza todos los trámites aduaneros y posteriormente hace la distribución hacia su destino final. Durante esa entrega a los responsables de los almacenes o al consignatario, puede ocurrir que haya diferencia entre lo expresado en el manifiesto de carga y la cantidad real de mercancía que se está entregando. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una diferencia mayor o menor en esa cantidad de bultos o en esa cantidad de mercancía? Primero, esa diferencia debe ser justificada por el transportista o el porteador. El porteador es aquella persona que organiza traslado de mercancías a través de vía terrestre. Segundo, para que sean admitidos sin necesidad de justificación y para que no vayan a incurrir en un ilícito tributario aduanero, esa diferencia no puede superar el límite de tolerancia que es del 3% de la cantidad declarada. Es decir, siempre y cuando la diferencia que sea mayor o menor no supere el límite del 3% de la cantidad declarada, no hay necesidad de presentar justificativo por la diferencia, ni en tal caso podría incurrir en un ilícito tributario y aduanero. Ahora, cuando se entrega esa mercancía, cuando se entregan esos bultos, porque son bultos de mercancía, a los titulares de esos almacenes o depósitos o esos consignatarios, ese depositario o ese almacenista tiene que verificar primero que los bienes ingresados se corresponden con lo que están en el manifiesto de carga, y esto es muy importante. Si hay alguna diferencia, puede ser objeto de un ilícito tributario. Y deben ser además registrados esos bienes, esos bultos en el sistema aduanero automatizado. Y segundo, deberán comunicar a la administración aduanera cuando observe que hay alguna avería, cuando observe que hay una rotura, que hay una violación en cualquier sello, en cualquier envase contentivo de la mercancía. Esto es muy importante para salvaguardar su responsabilidad porque en el caso contrario puede ser objeto de alguna sanción.
Vamos a ver qué es un régimen aduanero. Existen distintos tipos de regímenes aduaneros y cada uno va a responder al tipo de actividad que está realizando esa persona que está ingresando o egresando mercancía del territorio nacional. El régimen aduanero es el trámite jurídico aplicable a las mercancías sometidas al control aduanero, de acuerdo a la manifestación de voluntad contenida en la declaración ante la aduana. Y fíjense lo que nos dice además la ley. Toda mercancía que ingrese al territorio nacional o egrese del mismo deberá ser objeto de uno de los regímenes aduaneros previsto en la legislación aduanera. Entonces, es el tipo de legislación a la cual nos vamos a acoger cuando ingresamos o egresamos mercancía del territorio nacional. ¿Cuáles son esos tipos de regímenes aduaneros? La importación, es decir, cuando se ingresan mercancías al territorio nacional, la exportación, que es cuando se egresan, cuando salen mercancías del territorio, y el tránsito aduanero, que es para el caso en el que la mercancía simplemente esté haciendo un transbordo y vaya para otro destino final, que en este caso no será el territorio venezolano. La declaración de aduana. Fíjense que todo el proceso aduanero, lo que pasa es que nosotros, pues, por razones de tiempo, aquí lo estamos simplificando muchísimo, ¿ok? Pero todo lo que es el proceso aduanero es un proceso concatenado que tiene un inicio y que tiene un fin. ¿El inicio cuál es? En el momento en que la mercancía ingresa a la zona primaria aduanera. Ese es el primer paso, el primer punto de ese proceso aduanero. Por eso la ley lleva un orden y en ese mismo orden se va cumpliendo ese proceso aduanero y se va ejerciendo en cada uno de los aspectos de ese proceso se va ejerciendo la potestad aduanera por parte del Estado. Entonces, una vez que se declara cuál es el régimen jurídico que le vamos a aplicar a esa mercancía que se va a comercializar, se procede a la declaración de aduana. ¿Y qué es la declaración de aduana? Es un documento electrónico o físico. En el caso venezolano se estila el documento de tipo electrónico porque hay un sistema, el CENIAT tiene todo un sistema para eso, mediante el cual un exportador o importador determina el régimen aduanero aplicable a las mercancías, donde declara cuál es el régimen jurídico al cual se va a acoger. Yo estoy ingresando mercancía, por lo tanto me acojo al régimen jurídico de la importación. Yo estoy egresando mercancía, por tanto declaro adherirme al procedimiento jurídico de exportación, o yo estoy trayendo mercancía que va en tránsito hacia otro destino final, por lo tanto me adhiero al régimen aduanero de tránsito o de tránsito. Esas declaraciones de aduana también tienen distintas modalidades. Hay una declaración de aduana que se hace de manera anticipada y que se aplica para las importaciones, ¿verdad? Y existe una declaración de aduanas definitiva que se aplica para cualquier otro régimen aduanero. En la declaración anticipada, que es la que se aplica para las importaciones, y en la declaración definitiva también hay un régimen aplicable, un régimen que se debe aplicar. ¿Cuál es ese régimen? En primer lugar, dice la ley que la declaración de las mercancías es inalterable por el declarante. Es decir, una vez que se hace la declaración de aduana, no se puede alterar. Dice, no obstante,
Se podrá efectuar la corrección de la misma antes del pago, siempre que se le participe a la administración aduanera y que las correcciones sean errores materiales, solo errores materiales. Un error en un serial, un error en una cantidad, un error en alguna situación de tipo material, no errores de fondo. Es decir, que yo estoy diciendo, declarando que estoy ingresando lápices cuando realmente estoy ingresando lámparas o artículos explosivos de otra naturaleza. Es decir, eso ya no es un error de material, sino es un error de fondo. La presentación de dos o más correcciones dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la ley. Entonces, ¿por cuántas veces se puede corregir esa declaración de aduana? Por una sola vez y por errores materiales. Dice además la ley, una vez registrada la declaración de aduana, el declarante se entenderá notificado de todas las actuaciones de control inmediato que ejerza la administración aduanera sobre las mercancías objeto de la declaración. Es decir, luego que yo hago la declaración, estoy además asumiendo que estoy en el entendido, estoy citado para cualquier requerimiento que me haga la administración aduanera, cualquier verificación, cualquier control que me exija que presente cualquier tipo de documentación con respecto a la mercancía que estoy ingresando o que estoy egresando. Dice también la ley, la declaración de aduanas no podrá ser cancelada o anulada después del despacho y retiro de la mercancía. Es decir, ya después que he retirado la mercancía, es decir, después que finaliza el proceso, porque eso es la última parte del proceso, el despacho o el retiro de la mercancía, ¿de dónde? De la zona primaria aduanera, no puedo cancelar esa declaración. ¿Por qué? Porque esa declaración me va a generar todo lo que se refiere a los impuestos o a los tributos o a las tasas que yo debo pagar por el hecho del uso del servicio aduanero. Cuando la declaración de las mercancías se efectúe fuera del plazo establecido y las mismas hayan permanecido bajo la responsabilidad de la administración aduanera, el consignatario aceptante pagará el almacenaje a que hubiere lugar, salvo que el retardo fuere imputable a la administración pública. Es decir, que cuando se hace fuera de los términos de la ley esa declaración aduanera, corresponderá entonces a ese consignatario de mercancía, el que va a recibir la mercancía, el pago por los días del almacenaje, a menos que se demuestre que esto es responsabilidad de la administración aduanera. Luego que se hace esa declaración de aduanera, viene otra parte del procedimiento que es el reconocimiento. Ese reconocimiento es una actividad que realiza la administración tributaria, la administración aduanera, y que va dirigida a verificar toda la documentación relativa a esa carga que se está recibiendo o que se está enviando. Dice la ley que el reconocimiento es el procedimiento mediante el cual la autoridad aduanera verifica el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el régimen aduanero y demás disposiciones legales. Es decir, que hayamos cumplido con cada uno de los pasos de esa potestad, de esa actividad aduanera. Acordémonos que comienza con el ingreso a la zona primaria, hay que hacer un manifiesto de carga, hay que hacer una declaración aduanera. Entonces, aquí es donde la autoridad va a verificar esas condiciones de esa actividad aduanera. Luego que se realiza ese reconocimiento por parte de la autoridad aduanera, procede la liquidación, pago y retiro de esos bienes. Dice la ley, antes o al momento de registro de la correspondiente declaración de aduanas,
deberá efectuarse el pago de los impuestos de importación, tasa por determinación del régimen aplicable y demás gravámenes aduaneros u otros. ¿Esto qué significa? Que bueno, esto significa que entonces ya para el momento en que se hace la declaración de aduanas, previamente o en ese mismo momento, debe proceder a el pago de todo lo que se refiere a los impuestos, a las tasas que corresponden por el uso de ese servicio aduanero. Ahora bien, puede ser que ese impuesto, antes de que pasemos al siguiente aspecto de ese proceso aduanero, que es el abandono, puede ocurrir que de esa verificación, de esa determinación, después que se ha efectuado ese pago, hayamos incurrido en un pago de lo indebido o en un exceso en el pago. Es decir, que para el momento de hacer la declaración aduanera, haya ocurrido que el sistema nos haya arrojado un monto a pagar por concepto de impuestos o por concepto de tasas, y que finalmente cuando la administración haga la verificación y el reconocimiento de los bienes, ocurra que se debe aplicar una tasa o un impuesto inferior. Entonces, en este caso, ocurre lo que se llama el pago de lo indebido. No sé si ustedes ya vieron el derecho de obligaciones. El derecho de obligaciones, quien realiza un pago de lo indebido, tiene el derecho de que se le repita ese pago, se le haga una devolución de ese pago. En este caso, para esa devolución debemos utilizar el procedimiento que está contenido en el Código Orgánico Tributario para estos efectos. Ahora, puede ocurrir dentro de ese proceso que las mercancías, fíjense que decimos que el proceso termina cuando la mercancía se retira. Es decir, se hace la liquidación, presentamos la planilla de pago, se hace el pago y se hace el retiro. No así tan fácil y tan rápido como yo lo estoy diciendo aquí, eso lleva un tiempo. Más ese es el procedimiento. Pero puede ocurrir que por alguna circunstancia extraordinaria nunca sea retirada esa mercancía. Entonces procede lo que se llama el abandono. Dice la ley que el abandono es el procedimiento mediante el cual la autoridad aduanera verifica el cumplimiento de las obligaciones, pero que por ciertas circunstancias especiales, allá hay un error en la lámina, por ciertas circunstancias especiales, el obligado para recibir el destinatario final, el propietario o el consignatario de los bienes, no lleva a cabo el retiro de esas mercancías. Ese abandono puede ser de dos tipos. Puede haber un abandono de tipo voluntario, que dice la ley, es la manifestación expresa e irrevocable formulada a la aduana por el consignatario, el exportador o remitente, con el objeto de renunciar en favor del Tesoro Nacional a su derecho sobre las mercancías. Puede ser que de los impuestos surja que ese consignatario, que ese destinatario final, no tenga cómo cancelar esos impuestos. Entonces, voluntariamente renuncia a su retiro, a su derecho al retiro de esas mercancías en beneficio del Tesoro Nacional. O puede ocurrir el abandono legal, que es el otro tipo de abandono. Se producirá cuando el consignatario, exportador o remitente no haya aceptado la consignación o cuando no haya declarado o retirado las mercancías, según el caso, dentro de los 30 días continuos siguientes al vencimiento del plazo para la declaración, o a partir de la fecha de reconocimiento, o en el caso en que las mercancías se encuentren bajo régimen de almacén o depósito aduanero,
al vencerse el plazo máximo de permanencia bajo tal régimen. Vamos a darle por aquí porque parece que tenemos solamente 10 minutos. Una vez que ha sido declarado ese abandono por parte de la autoridad aduanera, es decir, debe haber una declaración efectiva de abandono, procede otra circunstancia que es el remate. Ese remate es esa facultad entonces que tiene una comisión especial para determinar si las mercancías no son, por su naturaleza, no son requeridas por el Estado, sino que pueden ser objeto de venta o de remate a terceras personas. Entonces dice la ley que una comisión constituida por el vicepresidente ejecutivo o vicepresidenta ejecutiva de la República, el ministro o ministra del Poder Popular con competencia en materia de finanzas, el ministro o ministra del Poder Popular con competencia en materia de comercio, decidirán de acuerdo a el tipo de mercancía, la naturaleza de esas mercancías, si serán objeto de remate o si serán adjudicadas directamente al Ejecutivo Nacional. En este caso, obviamente, ocurre como en el caso de remate judicial, deben haber algunas posturas en esos remates y deben a su vez realizarse un justiprecio, colocarle un valor a esas mercancías con anterioridad a el remate. Finalmente, dentro de este recorrido muy breve sobre todo lo que es la regulación aduanera, la regulación de la ley en materia aduanera, tenemos los auxiliares de la actividad aduanera. Son considerados como auxiliares de la actividad aduanera los agentes y agencias de aduana, las empresas de almacenamiento o depósitos aduaneros, las tiendas y depósitos libres de impuestos o lo que se llama los duty free, las empresas de mensajería internacional o courier, consolidación de carga y transporte, y cualquier otro determinado por la administración aduanera. Cualquiera de ellos, como auxiliares de la actividad aduanera, puede ser objeto de regulación, de control, de fiscalización, de verificación por parte de la autoridad aduanera. Ahora yo quiero que hablemos un poquito de cómo va a ser nuestra actividad para el segundo módulo. Por allí me estaban preguntando, había una participante que me estaba preguntando, creo que no la veo por aquí conectada. Una participante que me estaba preguntando acerca de cuál iba a ser la actividad, ¿sí? En el día de hoy voy a estar subiendo un cuestionario sobre este material. Hay un material que ya yo les subí, ahora se estila no subir el material directamente a la plataforma, sino para que la plataforma no se complique demasiado, sino que hay un link. Ustedes ingresen, por favor, donde dice módulo 2, ustedes ingresan a la plataforma y donde dice módulo 2, recursos de aprendizaje, ustedes van a buscar allí, hay un link, ¿ok? En ese link está la guía de estudio para todo este módulo 2 y allí les va a aparecer todos los puntos que van a estar evaluados en el cuestionario. A partir del día de mañana y hasta el día 20 van a tener un cuestionario de 20 preguntas de selección y dentro de esas 20 preguntas ustedes van a elegir la que ustedes consideran que es la respuesta correcta. Tiene un valor del 25%. A partir de mañana a las 00 horas, es decir, tienen ya a partir de mañana disponible desde las 12 de la noche hasta el día 23 a las 11:55, hasta las 23:55 para presentar, para responder ese cuestionario. De todas maneras, ya ustedes saben que cualquier duda que tengan, cualquier pregunta sobre el material,
me pueden consultar a través de la mensajería, cualquier duda. De todas maneras, el material no es muy largo, está bastante sencillo, no está demasiado complicado, de manera que ustedes lo puedan entender. Y así nosotros entonces vamos a tratar de ponernos al día, porque recuerden que estamos un poquito atrasados con respecto de las otras materias. Entonces no se preocupen, yo voy a tratar de, tampoco los voy a tosigar, pero vamos a tratar de irnos poniendo al día con respecto a las evaluaciones, porque así nos lo pide la universidad. No sé si alguno de ustedes tiene alguna duda. Zaira, Bélgica, pueden levantar la manito, no, solamente nos quedan 4 minutos. ¿Tienen alguna duda con respecto al material? Métanse en el material, abran el link, ahí los va a dirigir a un Google Drive y de ahí ustedes pueden descargar. Les va a abrir el material que está en PDF y allí ustedes pueden descargar el material que no es excesivamente largo ni excesivamente complicado para que entonces puedan eh, realizar el cuestionario que a partir de mañana va a estar disponible, Dios mediante, en la plataforma. Entonces, no siendo más, damos por finalizado este encuentro. Bienvenidas y bueno, nos vemos en un próximo encuentro. También el día de hoy les voy a subir el programa, el programa de actividades y de encuentros. Chao, chao, Zaida, que estén muy bien.